Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietro Santi y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. El fanatismo es uno de los vicios humanos más antiguos. El despojo de la identidad individual, del pensamiento libre e incluso de la propia vida están profundamente codificados en el comportamiento de las personas. En la medida en que las sociedades se volvieron más complejas, también se complejizaron las expresiones de fanatismo. Desde la aguda polarización ideológica que tomó lugar en el siglo XX, hasta los nuevos brotes de terrorismo fundamentalista a comienzos del siglo XXI, nuestra sociedad contemporánea parece ofrecernos expresiones de extremismo cada vez más alarmantes. ¿Qué formas ha tomado el fanatismo en nuestra historia reciente? Esta es la pregunta que nos ocupa hoy. Y para aproximar una respuesta, vamos a examinar el fascismo europeo del periodo de entreguerras y el trágico caso de la secta Heaven's Gate de 1975 a 1997. Y para dialogar con todo esto, les traemos como película La fiesta de las salchichas o Sausage Party del 2016. Así es, Nan. Bueno, hoy vamos a abordar un tema por demás complejo y me parece que hay que hacer una advertencia de base, ¿no? Al hablar de este tema. Un disclaimer para iniciar. Que es que estamos hablando de un tema que no está cerrado. Me parece que vamos a estar de acuerdo en que el tema del fanatismo está muy vigente. Sí. ¿No? Por lo cual cualquier y muy cosa, amplio, ¿no? Amplísimo, realmente. Nosotros en esta oportunidad lo vamos a cernir, ¿no? A por ahí el plano político y el plano religioso, en ambos casos, digamos, respectivos. Pero también realmente lo podemos encontrar en muchas partes de la sociedad más misceláneas, ¿no? Así que en el interés de la brevedad lo vamos a mantener acá. Claro, nosotros hacemos un recorte porque sería imposible también de hacer entrar todo ese tema tan amplio y todo ese universo en donde se pueden encontrar fanatismos, hasta los Swifties que están haciendo la fila para poder ver a Taylor en el recital que va a dar. Total. Tenemos un montón, es demasiado amplio. Sí, el mundo académico no se ha preocupado tanto, sin embargo, de ese fenómeno. Ya vamos a encontrar papers al respecto de las Swifties. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, baste decir esto. Digamos, realmente no tenemos una respuesta única y universal al enigma o al fenómeno que representa el fanatismo. Así que lo que vamos a hacer es una aproximación a un abordaje, digamos. Sí, o sea, ya estamos mintiendo con la pregunta que hacemos en el sentido de que no la vamos a contestar en un absoluto. No en un absoluto, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Muy bien, me encanta. Entonces, entendiendo, digamos, un poco esta idea, ¿no? La anatomía del fanatismo que nos proponemos hacer el día de hoy, va a ser esta aproximación que decíamos. Para eso vamos a proponer entonces 4 ejes de análisis. Muy bien. ¿No? Que son los que ponemos nosotros y que van a tender a encontrarse allí donde haya expresiones del fanatismo que estamos viendo en el día de hoy. Como una especie de checklist que podemos hacer de a ver qué tan fanático está esto. Exactamente, sí. Es ¿cómo se llama? ¿El fanastitómetro? Me gusta el fanastitómetro. Pero bueno, el primer eje entonces que tenemos que mencionar es el de la alienación. Ajá. Entendiéndola entonces como el impedimento por parte del individuo de pensarse a sí mismo y al sistema social en el que se encuentra inserto, es decir, una instancia en que la persona pierde su identidad humana y adquiere la de una cosa o de un engranaje en un sistema más amplio. Ok, cuando pasás a ser como un ente. Totalmente, que es algo, incluso Marx lo ha relevado, digamos, en la alienación, ¿no? Visto en la sociedad industrial en adelante, a nuestra sociedad postindustrial, digamos. Por supuesto. Y por eso también es tan divertido traer a dialogar con todo esto una comedia en donde son los objetos o son cosas a las cuales no vemos justamente ni como seres vivos, en este caso, en muchas ocasiones, a jugar el papel de protagonistas. No, la metáfora es perfectamente ajustada. El segundo eje que tenemos es el sentir revolucionario, ¿no? Acá está presente la idea de que el individuo alienado se rebela contra la sociedad que lo cosifica de un modo u otro. Bien. Con la mirada puesta en el futuro, suscribe una creencia que le ayuda a recuperar esta dignidad perdida y que puede ser capaz de hacer lo mismo por la sociedad toda. Bien, o sea, hay algo que me va a sacar de esta situación de alienación a mí y a todos los que vengan conmigo. Exactamente. Tercero, tenemos la figura del líder. Es la figura que materializa las creencias que pueden efectuar el cambio revolucionario, pero no es meramente simbólico. El líder es activista y frecuentemente heroico, es decir, más que humano. Yo sé que cuando hablemos de fascismo vamos a pensar en personajes históricos concretos. Total. Tengamos en cuenta que el líder puede ser distante. Bien. Pues es una figura que vivió, ¿no?, siglos atrás en la historia y que nos representa, sería un conjunto de valores y un activismo al cual nos remontamos para obrar
en el presente en el que hablamos. Perfecto. Igual también, me estoy adelantando un poco, pero los casos más de sectas y de fanatismos religiosos, muchas veces hay una figura de líder en este momento que igualmente viene a representar casi como una reencarnación de ese otro del pasado. Exactamente, y por eso mencionaba esa salvedad, digamos. Bien. Cuarto y último tenemos el concepto del enemigo común, ¿no? Donde hay una revolución, hay una sociedad por destruir, compuesta por los enemigos que son responsables de este fenómeno de alienación del que hablamos en un primer momento. O sea, hay que erradicar eso que generó que estemos en esta situación. Correcto, para salir del estado de cosa, ¿no? De masa cosa, digamos. El enemigo común puede tomar la forma del otro o del distinto y cumple la función de mantener una vitalidad que de otro modo podría ir decayendo con el paso del tiempo. Bien, nos da como una funcionalidad también dentro de ese espacio. Absolutamente, mantiene vigente la creencia aún pasado su periodo natural de expiración, quizás. Bien. Bueno, con esto en mente podemos, si te parece, empezar con el primer tema, que sería el fascismo europeo, ¿no? El fenómeno, digamos. Claro, la pata política de estos fanatismos que vamos a analizar. Correcto. Bueno, como punto de partida hay algo que tenemos que decir, que es que para la década de 1930... virtualmente todas las naciones europeas tienen expresiones o grupos políticos fascistas, ¿no? Independientemente de si han llegado a ser Estado, ¿no? Como el caso de Italia, Alemania, etcétera, o no. Claro, los que más conocemos porque justamente se institucionalizaron y entonces los estudiamos en la escuela. Totalmente. Seguramente hubo otros entonces que por ahí no tuvieron esa fuerza, pero que existieron en su momento. Absolutamente. Y algunos casos como el fascismo británico van a estar vigentes, por ejemplo, hasta los años Thatcher. Ah, bueno, el Frente bastante. Nacional. En la forma del Frente Nacional, pero sí una tradición fascista se remonta al periodo entre guerras, por ejemplo. Bien. ¿No? Ahora bien, no hubo un fundador común del fascismo. Ok. ¿No? Pero sí nació de una problemática común europea y también ofreció una solución bastante uniforme a este problema común. Claro. Principalmente van a ser desde los ataques al positivismo y las ideas liberales a fines del siglo XIX. Tenemos que empezar por ahí. En gran medida, el fascismo como movimiento fue el depositario de los miedos y ansiedades de la sociedad industrial ya masificada. Dicho de otro modo, la persona se siente robada de su individualidad, claro, por la alienación propia de la sociedad industrial, ¿no? Que tiende a la masificación de las personas, y lo que se va a querer recuperar es justamente esta individualidad perdida. Tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Que es como algo que se usa mucho de ejemplo de lo que es la industrialización y de lo que era justamente el pasar a hacer ese engranaje dentro de una maquinaria más grande. La línea de montaje. Exacto. Totalmente. Se pierde como lo personal y hasta uno se vuelve medio como uno con la tarea que realiza, ¿no? Esa cuestión del utilitarismo también. Totalmente. Pero bueno, entonces, ¿quién es el promulgador de estas ideas contra las cuales reacciona el fascismo, ¿no? El positivismo, las ideas liberales? Bueno, la burguesía nacida en su forma, digamos, del siglo XIX. Y el tema es que la sociedad burguesa parece, para este momento, haber culminado en una especie de conformismo, ¿no? En la disolución de los mismos valores que desea sostener a la luz de la industrialización de la sociedad, digamos. Claro. Entre los jóvenes, por ejemplo, que volvieron de la Primera Guerra Mundial, sí, y parte de los intelectuales, el ánimo fue de revolución contra esta sociedad burguesa. Hay un concepto muy importante que aporta un historiador que realmente es uno de los principales expertos en fascismo, que es el historiador germano-americano George Mosse, ¿sí? Que falleció en 1999, de hecho estuvo vivo a lo largo del siglo XX virtualmente, y él plantea que estos jóvenes intelectuales van a buscar exorcizar esta alienación propia de su tiempo en un conservadurismo irracional, que es muy importante, okay, ¿no? Que se combina con la sugestión masiva enfocada en la figura del líder. Me encanta. Justamente pensando en relación a la película que traemos acá a dialogar, la peli justamente trata de hacer una lectura como muy amplia en algún punto del fanatismo, ¿no? O trae como un montón de elementos que pueden ser relacionados con el fanatismo político, religioso y demás. Es como que están todos puestos a jugar. Hay unos personajes justamente que encarnan un poco más esta cuestión
en donde tenemos un Führer directamente, ¿eh? Eso te iba a decir. Es un momento para sentar la base de la película, ¿no? ¿Qué nos presenta Sausage Party, digamos? Bien, nos presenta el mundo de un supermercado. No sabemos si todos los supermercados son así o solo sucede acá. Sí. Vaya uno a saber. Tal cual. Pero bueno, es el mundo de un supermercado en el cual lo que nos encontramos es que todo aquello que es comestible, porque no va a pasar lo mismo con otras cosas, pero todo aquello que es comestible tiene vida. Son seres que están a la espera de ser comprados, básicamente, por estos humanos que entran al supermercado y que ellos ven como dioses que se los van a llevar a vivir su mejor vida, Claro. básicamente. Están Total. ahí a la espera, ¿no? Y que todos los días hacen una canción muy ritualista todas las mañanas cuando el supermercado abre, hablando de justamente qué es eso que se van a encontrar una vez que puedan salir y estar del otro lado. Vamos a tener la oportunidad de volver sobre esa canción con un tema que viene después, pero sí. Justamente qué es lo que tiene de interesante la canción como comienzo, más allá de la aventura que después nuestros protagonistas, ¿no? Los personajes que vamos a ir siguiendo van a desarrollar, que esa canción lo que plantea ya y que me parece súper interesante en relacionarlo con esto que vos decías de que muchos países tuvieron sus expresiones fascistas, hayan llegado a estado o no, pero cada uno por ahí con ciertas cuestiones diferenciales y ciertas cuestiones en común. Bien. ¿No? Acá tenemos justamente en la canción lo que se hace es presentar como un montón de, vamos a decir entre comillas, sociedades, que son estos distintos alimentos, que cada uno va a estar buscando en ese otro lado, ¿no? En ese afuera, cosas diferentes. Claro. Están los que piensan que en ese afuera van a vivir libres, están los que piensan que en ese afuera van a poder matar a todos los distintos. Eso me parece muy, muy agudo de la película, porque a pesar de que hay, la canción también me parece que representa un poco la unidad, el deseo que unifica a todo el supermercado, dentro de eso hay expresiones más grupales e individuales. Exacto, eso es lo que me parecía como interesante de traer a este momento de lo que vos planteás. Todos están buscando irse a ese afuera, pero se imaginan que ese afuera trae cosas totalmente distintas para cada grupo. Totalmente. Bueno, continuemos entonces, ¿no? Decíamos, entonces el fascismo nace como esta recuperación de valores tradicionales y de tradiciones nacionales, claro, no menos importante. Valores, hablamos por ejemplo de, no sé, la familia, la unidad nacional, ¿no? Que estos fascistas iniciales, digamos, sienten que se ha disuelto en la sociedad, en los valores de la sociedad burguesa o en la mecánica de la sociedad industrial, digamos. Claro, y siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que hablamos de una guerra previa que suele romper un poco todo. Sí, totalmente. De hecho, podríamos decir que la Primera Guerra es el catalizador, es lo que pone de resalto, de relieve, ¿no?, este estancamiento, de alguna manera, de los valores liberales del siglo XIX. Hitler, por ejemplo, entendía el movimiento de masas, lo entendía como importante porque él decía, digamos, que permitía que el hombre que se encuentra solo y alienado en un taller o en una fábrica, sale de ahí y se vuelve parte de algo más amplio que involucra a miles y miles de personas que piensan lo mismo. Se junta, ¿no? O que espiritualmente vibran igual que uno, de alguna manera. Claro, que es lo que pasa en esta canción. Esa unidad entre todo lo diferente y entre todos los pasillos del supermercado y las distintas, los distintos alimentos que andan por ahí. Bueno, por eso. Y ahí entramos en el segundo eje que habíamos mencionado al comienzo, ¿no? Hay en esta idea un concepto revolucionario de tintes irracionales, ¿no? Y por un lado, y conservador por otro. Pues digo, ¿qué están rechazando? Más allá de las ideas liberales, el positivismo del siglo XIX, Nancy. Claro. Es esta idea, ¿no?, en algún punto dogmática, cientificista, digamos, que echa por tierra la racionalidad en nombre del progreso de la humanidad, ¿no? Y hay hay un sentimiento de sentirse defraudado frente a esto. Algo que en el caso italiano, al menos en sus comienzos, queda representado en la estética futurista, ¿no? Después se va a caer del fascismo italiano. Okay. Pero el futurismo, digamos, como expresión artística, claro, y literaria, por cierto, va a ser constitutivo del fascismo italiano. La idea de qué hay adelante, qué hay después de esto, esto puede ser mejorado. Claro, qué hay en el afuera, ¿no? Esta idea de todos estos alimentos que están soportando el estar en estas góndolas durante todo este tiempo, metidos en su paquete y sin poder interactuar del todo con los demás, porque va a venir un después en el cual sí. Espectacular. Pensamos en estos alimentos que están todos envasados, ¿no? Las salchichas en su paquete plástico. Los pancitos al lado. Los panes de pancho, ¿no? Lo mismo. Bueno, el fascismo italiano, justamente, una de las cosas que le da mucho protagonismo en su pensar es el concepto de movimiento, del hacer por encima del pensar, y lo dogmático del positivismo como un límite para eso. Claro. Lo que impide, digamos, el hacer. No te quedes pensando, andá y hacelo, andá y cambialo.
Claro, bueno, hay algo ahí muy de eso, ¿no? De necesitamos salir para cumplir lo que les pasa a las salchichas, por ejemplo, ¿no? Es como cumplir nuestro objetivo. Total. Por fin estar adentro de ese PAM, ¿no? Además de todas las lecturas sexuales que podemos hacer al respecto. Que Bueno, son muy es bastante ya la lectura sexual, es lo que no, quieren. pero digo, es muy divertida, tipo, toda esa parte de esa comparativa, Sí. pero al fin y al cabo es cumplir con su función, más Total. allá de todo eso. Totalmente. Y el placer, ¿no?, que deriva de eso. Claro, el placer que deriva de poder cumplir con eso finalmente. Totalmente. Bueno, en esa misma vena tenemos, ¿no?, a los fasci de combattimento italianos, las tropas de asalto alemanas y, por ejemplo, la Guardia de Hierro rumana, ¿no? Ellos se veían a sí mismos como los destructores de la sociedad nacida de la Primera Guerra Mundial. Los que vienen a romper eso que está tan mal. Claro, una vez lograda esa destrucción, renacería la nueva sociedad del futuro. Muy bien. ¿Mm? Otro aspecto importante es la relación del fascismo con la liturgia y los símbolos. Por eso te decía que íbamos a volver sobre la canción del supermercado al comienzo de la película, ¿no? Totalmente. Acá es donde el fascismo consagra estas verdades eternas, entre comillas, propias, que refuerzan con la repetición de eslóganes, coros, gestos e iconos. Bueno, de acá la canción, ¿no? La canción es como que cumple totalmente esa función. Aparte, perdón, es hermoso porque la canción de la película rubrica y esto es verdad y nadie lo cuestiona. Está en la letra. Lo dice directamente de manera absolutamente Creemos literal. esto y no admitimos divergencia del dogma. No hay otra cosa, No, ¿ok? no. Eso es fantástico. Y no lo cuestionamos. Y pensando también en el tema de los símbolos, algo que me encanta porque es como aledaño, Ujú. ¿por qué, o sea, este momento, este punto de partida de la película es tan importante para nuestros protagonistas principales, para Frank, para Brenda, para Barry, que son las salchichas y la Pam, ¿no? Es que es muy probable que sean comprados en estos días porque es el Festival Blanco, Rojo y Azul. Es Sí, el 4 de julio, es el 4 de básicamente. Es el Día de la Independencia de Estados Unidos, en donde todo el mundo se junta a hacer una parrillada y compra mucha salchicha. Compra mucho de todo, pero sí. Más vale, pero Especialmente- ellos lo ven, claro, ellos los ven desde ese lugar y me encanta esa idea de viene el día rojo, blanco y azul y entonces probablemente cumplamos nuestro destino. Vamos a volver sobre ese concepto cuando hablemos del Heaven's Gate. Me de encanta. hecho. Entonces, bueno, estamos hablando un poco de la liturgia, ¿no? De estas congregaciones de masas, Total. que a primera vista parecen hechos novedosos en la historia de Europa, ¿no? Pero en realidad, cuando los miramos más de cerca y los desmenuzamos, Ujú. caso por caso, habría que ir la verdad, vemos que se componen de elementos profundamente tradicionales, ¿no? Emplazados en una estación de masas. Claro, y con esta idea por ahí de el futurismo, como decías, En ¿no? el caso italiano. Que sí. lo que hace, por ejemplo, ahí es reformular esa tradición como para verla como un posible a futuro. A pero- nivel estético, Claro. sí, totalmente. Pero bueno, es justamente esta repetición y las congregaciones de masas lo que dan los tintes de una religión política. Y ahí es donde se mezcla todo. Ahí es donde sí, empieza a mezclarse todo. Al principio decíamos que el fascismo fue un poco una revolución de los jóvenes, Sí. ¿no? Contra la generación que vino antes, de la sociedad burguesa. La preocupación principal de esta revolución fascista, si queremos, no era tanto el cambio económico y social, más que nada porque ellos venían de trasfondos burgueses. No tenían una preocupación, digamos, por la redistribución de los recursos y Ujú. ese tipo de cosas. Pero sí tenían una preocupación por la unidad nacional, Ok. ¿no? Habiendo sobrevivido a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, buscaban prolongar la camaradería que habían conocido en la adversidad del combate, ¿no? Ahí como que, frente al horror de la guerra, conocen el abrazo oportuno, el que un tipo Seguro. te brinque encima y te sabe la vida o te tape la granada que te iba a matar, y dice, hey, esto podría funcionar en casa. Claro, y aparte, justamente la idea nacionalista, ¿no? Después de estar jugándote la vida, ¿no? Y respetando la vida de aquellos que tienen tu misma banderita y teniendo que enfrentarte a aquellos que tengan otra, Ujú. esa idea de sostener esa pertenencia debe haber sido muy fuerte. Bueno, ahí está justamente el empuje revolucionario, ¿no? La promesa, digamos. Bueno, y ahí tocás medio el tema al que iba ahora, ¿no? Que hay una dimensión, y esto lo observa esta historia que mencionaba antes, George Moss, hay un aspecto profundamente espiritual en todo esto. O sea, entendemos que la expresión es política, el fascismo es un hecho político. Sí. Pero nace de una necesidad espiritual. Y yo quería mencionar dos citas. La primera de Giuseppe Bottai, una figura prominente dentro del fascismo italiano, tuvo un puesto ministerial dentro del Ajá. fascismo de Mussolini. Él escribió que la política es una actitud hacia la vida misma, ¿no? Claro. Fíjate cómo abraza todo. Y la segunda cita es de Jori Asima, que fue el líder de la Guardia de Hierro rumana, Ujú. ¿no? Y él pone, tenemos que dejar de separar el hombre espiritual del hombre político. Toda la historia es un comentario sobre la vida del espíritu. Claro.
Es algo que va muchísimo más allá del orden que le demos a este país, sino que tiene que ver con la vida misma, completa. Perdón, fíjate Sí. como hablando de un hecho político, estas dos citas de Rumania e Italia, digamos, Sí. respectivamente, o sus experiencias fascistas, mejor dicho, nos ponen de relieve la dimensión espiritual del Tal asunto, cual. que es irracional, a pesar de que hablamos de un hecho político. Ahí vemos asomar la cabeza del fanatismo en la cuestión. Por eso esta idea también de estos seres que tienen que cumplir su misión de vida, es algo que va mucho más allá. O no valer nada. Claro, si no, es como que en la película está esta amenaza constante y palpable Ujú. de que nos llega nuestra fecha de expiración Tal y cual. nos tiran a la basura. O sea, es esto o el tacho, literal. Hay un comentario hermoso ahí con el tema de la fecha, pero sí, totalmente. Otro tema es que el fascismo, por ejemplo, si bien sueña con una sociedad sin clases, Ajá, ¿no? En pos de la unidad nacional, claro. no significa esto que no crea en las jerarquías. De hecho, no solamente cree en ellas, sino que las La sostiene. sostiene mucho, Por claro. supuesto. Pero hay que hacer un matiz acá. Como decíamos, jerarquías al servicio de la nación, pero la nación como está materializada en la figura del líder. Bien. ¿No? Y acá hay un matiz importante, porque viste que muchas veces en el discurso común sucede que vos decís fascismo y la gente va a la Alemania nazi. Sí, O en otros casos va directamente a la Italia de Mussolini, porque Claro. la pista está en el título, porque es fascismo italiano, ¿no? sí, total. Pero, exceptuando el caso alemán, los fascismos occidentales en general adoptaron la idea de un Estado corporativo, Mm, ¿no? Donde los jefes se sientan junto a los trabajadores para pensar el Estado y el futuro, no como iguales, acá el tema de las jerarquías, está. ¿no? La participación de las masas en el Estado estaba vehiculizada a través de la figura del líder y su activismo, a veces su voluntad heroica. Ok. Bien. Bien. Podemos pasar entonces a la cuestión del enemigo común. Bien. Vale aclarar que el tema del racismo o el tema del antisemitismo, otra cosa que en el discurso común la gente dice fascismo y la cabeza de uno tiende a ir ahí, Claro. no son componentes indispensables del fascismo. ¿Mm? De hecho, a modo de ejemplo, hasta 1936, por presión de Alemania y por razones de revitalizar un movimiento que iba medio perdiendo su envión, envejeciendo en términos vitales, digamos, Sí. Italia prescindió completamente de él. Ok. ¿No? Y era un fascismo totalmente establecido. Nadie puede decir que Italia no sea. Pero bueno, en los casos en que hubo un enemigo interno, generalmente este enemigo lo que hizo fue simbolizar las fuerzas sociales que se buscaban vencer mediante esta revolución fascista, ¿no? Claro, o sea, lo que representara aquello que queríamos destruir, no necesariamente porque sea un otro, un diferente o formara parte de determinada comunidad. Correcto. Pero en el caso de Europa Central y Oriental, el judío, la Sí. persona judía, digamos, va a ser un símbolo de la sociedad burguesa porque en muchos casos lo era. Claro. Era el que tenía, viste, una tienda de algo, era el Bien. comerciante, era el ciudadano medio, digamos. Claro, y funcionaba para simbolizar también eso. Cosa que no sucede en otros casos. Claro. ¿No? Depende de la sociedad que estemos mirando. No sé, la Italia de Mussolini o la España de Franco, por ejemplo, el enemigo interno se trazó en líneas ideológicas, no racistas. Claro, totalmente ideológico. Anticomunismo, ¿no? Antirrepublicanismo, son otras líneas. Lo interesante de notar es que una vez que, cuando el fascismo se vuelve Estado y por lo tanto alcanza el orden interno, ¿no? Requiere de un enemigo nuevo, ahora externo, Claro. para poder, digamos, mantener el momentum revolucionario. Pues si no, corre el riesgo de perder esa energía vital que lo caracteriza. ¿Viste? El movimiento que hablábamos antes, el hacer por encima del pensar, Claro. ¿no? Así, por ejemplo, Hitler sueña en Europa. O Mussolini sueña el Mare Nostrum, la conquista, digamos, del Mediterráneo. ¿No? Un concepto que él a su vez recupera de los romanos, ¿no? Ahí está la tradición nacional que hablábamos antes. Total. No importa cuán real sea o no, digamos, era real a sus efectos. Claro, ¿no? sí. Lo que hacía funcionar la maquinaria. Exacto. Y finalmente el mayor paroxismo de irracionalidad lo que siguió fue la Guerra Mundial, Nan, Total. ¿no? Ahí, digamos, cerramos un poco el tema fascismo. Tremendo porque justamente termina en la destrucción nuevamente de un montón de cosas. Sí, ¿no? pero fíjate, digamos, cómo es una revolución que busca las raíces nacionales, los símbolos nacionales. De hecho, me hace acordar, si uno visita la ciudad de Roma, hay una zona que es el Euro, que arquitectónicamente es una gran avenida con edificios monumentales a cada lado, que hoy por hoy son oficinas generalmente del Estado, Mira, ¿no? Que fue construido en época de Mussolini. Es una cuestión arquitectónicamente puramente fácil. Son edificios ciclópeos enormes que en las paredes que tenés gladiadores luchando, imágenes de virilidad, ¿no? Ahí ves, esa digamos, recuperación. de la antigua gloria de Roma, en el caso de Italia, el imperio, ¿no? Ujú. Y lo que hizo el imperio posible Claro. para crear un futuro, ¿no? Fíjate Claro. cómo baila lo nuevo
con lo profundamente tradicional. Antes de cerrar este tema, hay un matiz que me gustaría hacer, que también es un vicio del discurso común, que es el de caracterizar de reaccionarios Sí. a los fascistas, cosa que son dos momentos totalmente diferentes. El reaccionario europeo típicamente se va a referir a la vuelta de una sociedad del antiguo régimen, Ok. ¿no? Son los que quieren negar la Revolución Francesa, por ejemplo, en el caso Bien, de Francia, entiendo. ¿no? Ujú. Y no están buscando un futuro, ellos quieren restaurar el pasado con las jerarquías propias del pasado. Claro, es pura y exclusivamente una vuelta. Y no son la misma bolsa, Claro. ¿no? Es un error que se cometía mucho en una época, me acuerdo, con la Alemania nazi. Decir, no, son los viejos nobles, digamos, alemanes con monóculo y Claro. 500 medallas en el pecho. No, no, no. Los nazis eran mayormente de extracción burguesa. O sea, Hitler era un cabo, nacido en la trinchera de la Primera Guerra, ¿no? Está bueno hacer esa distinción porque son realmente dos movimientos que en Europa corren en paralelo. Claro, lo que pasa es que, como decías, el fascismo recupera muchas cosas con una significación nueva, pero recupera de esa tradición anterior. Y porque ven ello el remedio de la alienación de la sociedad industrial, Claro. ¿no? Que de algún modo cosifica al individuo. Y ellos lo que buscan es reinyectar una vitalidad. Bien. Justamente, ya que estamos terminando con el tema del fascismo, acá no tenemos en la fiesta de la salchicha un líder que tenga estos tintes más políticos o más de poder llevar adelante esa revolución. Me parece que hay que mencionar el cambio de los nazis igual. Bien, eso te iba a decir. Excepto en ciertas expresiones particulares que podemos ver más que nada dentro de esa canción, ¿no? En donde cada uno cuenta qué es lo que se imagina de ese futuro y tenemos los nazis directamente. Que son el chucrut envasado, si no mal recuerdo. Sí, que ahí tenemos como esa expresión particularmente política, pero después en general tiene todo un tinte más ligado a lo místico o lo religioso. Es verdad, no olvidemos que también desfilan metaforizados Israel-Palestina. Sí, totalmente. Están cada uno de su lado de la góndola. Totalmente, ahí tenemos también, o sea, es como, está todo representado en algún punto, ¿no? Pero digo, en términos globales o en términos grupales, esta cuestión de pensar a estos seres que se los van a llevar del supermercado, que los van a llevar a ese afuera como dioses, por ahí lo vemos más relacionado al fanatismo religioso que al político, ¿no? Después tenemos, sí, personalidades medio politizadas adentro de los alimentos, que son estas que podemos ver. Tenemos esta especie de franja de Gaza, ¿no? Donde tenemos seres de un lado y del otro todo el tiempo peleando porque no hay forma de que ocupemos la misma góndola y nadie me va a convencer de lo contrario. Totalmente. Y los otros que directamente quieren exterminar a otros seres. Pero después en el discurso general, como que la idea tiene más que ver con un paraíso posterior que con una sociedad futura. Bueno, lo cual me tiende el puente perfectamente para la segunda parte de este episodio, que es tratar el caso de la secta en Estados Unidos del Heaven's Gate, ¿no? Sí, o la señor. puerta al cielo, si la fuéramos a traducir literalmente, Claro. que tomó lugar entre 1974 y 1997. Antes de contar los hechos de esta secta, me gustaría hacer una aclaración, que es que en la década del 90 hubieron un montón de casos, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, de sectas milenaristas, extremistas, de creencias extrañas. Merece mencionarse un caso, por ejemplo, también, si no en el 97 le pegan el palo, en Japón, el caso de la secta Aum Shinrikyo, que hizo un famoso ataque de gas sarín en el subte de Tokio, y de hecho, el escritor de ficción Haruki Murakami hizo su primera incursión en la crónica periodística sacando un libro que es Underground, en el cual releva qué pasó con las víctimas después de ese incidente, que fue muy traumático para la sociedad. Súper traumático, y que aparte ahí hay un par de cosas de las que vamos a hablar que tienen que ver con a quiénes iban a buscar para que formen parte, para que se encarguen de esos atentados, y eran estudiantes universitarios bastante alienados, justamente. Ahí va, el tema recurre, ¿no? Por eso, ahora que hablemos de esta segunda parte, vamos a ver en qué medida estos 4 ejes que planteamos al principio se sostienen o quizás no. Vamos a ver. Tal cual. Volviendo al caso del Heaven's Gate, hablaba de esto más que nada para poner el contexto, ¿no? De la vuelta de siglo, de cómo siempre se despiertan susceptibilidades apocalípticas cuando cada 100 años de la humanidad calendáricos. Totalmente. Pero bueno. Los miedos que les tenemos a los cambios de números que nosotros pusimos sobre la mesa es fantástico igual. Totalmente. Le tenemos un cierto miedo a los números redondos. O esperamos cosas grandes de ellos, una de las dos. ¿Por qué estamos hablando del Heaven's Gate puntualmente? ¿No? ¿Por qué lo escogimos como caso de estudio? Sí. Porque no admite grises, ¿no? O sea, si uno lo piensa en la historia, podemos nos refería a un sinfín de casos de fanatismo religioso. Pero todos son religiones más establecidas, más grandes, que admiten matices, divergencias teológicas, líneas internas. El Heaven's Gate es un caso que es blanco y negro. Claro. ¿No? Y ahora vamos a ver por qué. Esta secta van a ser a principios de los 70, digamos, gracias al encuentro de 2 personas.
que van a ser sus dos líderes, efectivamente. El uno, Marshall Applewhite, el hijo de un pastor presbiteriano, y Bonnie Nettles, una enfermera en ese momento de 44 años, esto fue el año 72 por ahí más o menos, que estaba casada en Houston, Texas. Ok. Ambos parecen, digamos, tener una química instantánea, intelectual, incluso podríamos decir, porque ambos tienen un interés en la teosofía, la profecía bíblica, ¿sí? Y juntos se van a dedicar, a partir de su primer encuentro, a estudiar la escatología cristiana, ¿sí? Lo que llamamos el Apocalipsis. Bien, ¿no? ok. Y también pasajes del Nuevo Testamento en general. Bien. Pero había otro componente que les interesaba a ambos, que es la existencia o la idea de la existencia de extraterrestres que visitan la Tierra y que tienen una influencia espiritual en el destino de los seres humanos. Son una mezcla, digamos, de una base religiosa cristiana y pensando la escatología como de influencia ovni, Mirá. por así decirlo. Ok. ¿No? Desde el momento que el siento historiador del podcast dice aliens. Estaba pensando en eso. Sí. Necesitaba ver el meme del chabón diciendo aliens. Ok, perfecto. Entonces, como te digo, empiezan a mezclar el apocalipsis cristiano o la noción del mismo, digamos, con la existencia de ovnis, en una clave de lectura medio New Age que ellos van a rechazar cuando, por ahí los medios, ¿no? Cuando entran en el ojo público ya, los acusan. No, ellos dicen, no, nosotros no somos movimiento New Age, somos otra cosa. Ok. Era su creencia entonces que tras morir, y esto después va a cambiar, reencarnarían a bordo de una nave extraterrestre. O sea, no morirían, simplemente se verían como trasplantados o teletransportados, claro, si queremos, a una nave extraterrestre que lo llevaría a su destino espiritual, a su paraíso, literalmente a las puertas del cielo. ¿no? Perfecto. Ahora bien, a partir de 1974 van a empezar a captar discípulos y a diseminar, a predicar sus creencias. Ok. En el 75, un año más tarde, ya 20 personas que los escuchan predicar en un salón comercial creado en un motel, Ajá. se caen del ojo público, junto con Bonnie Nettles y Marshall Applewhite. ¿Sí? La prensa que venía siguiendo con cierta atención a este grupo, que va a cambiar de nombre, le llamamos el Heaven's Gate porque se termina llamando así, claro, pero cambió de nombre múltiples veces, se caen del ojo público. No sabemos dónde están. Okay. Y ahí hay un tiempo en que pasan a la clandestinidad con la idea de profundizar, digamos, las creencias y esculpirlas más definidamente. Ahí es cuando Applewhite y Nettles se van a cambiar los nombres a Doe y T, respectivamente. Ok. Sí. Y logran una membresía de 100 miembros. Bueno, tranca. A esta altura de cosas, Marshall Applewhite adopta la idea de que él es la reencarnación de Cristo. O mejor dicho, más precisamente, que su cuerpo es el contenedor del espíritu extraterrestre que había habitado el cuerpo de Cristo. Yo sé que es muy sencillo tomarse esto para la risa, pero el final es tan trágico que no merece una atención más detenida. Total. Que reírnos de lo extraño o que nos pueda parecer. No, pero hay algo que esto también es repetido y que hablábamos del concepto de líder justamente como uno de los ítems del fanatismo y de cómo ese líder muchas veces lo que hace es encarnar como una nueva representación de aquello a lo que apuntamos, ya sea líder espiritual, ya sea... O la materialización de las creencias, en definitiva. Exacto, una materialización de las creencias. Y acá fíjate que Applewhite se pone como Cristo. Exacto. No se fue con chiquitas el hombre. No, ya directamente yo soy el que contiene ese espíritu de algo que tiene 2000 años ya de tradición. Sí. Tal cual. Y acá es donde me parece necesario, spoiler alert, digamos, si bien la peli ya tiene sus años, vamos a avisarles que acá vamos a entrar más en la parte resolutiva de la película, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos a estos alimentos que consideran que se van a ir con estos dioses y van a cumplir con aquello que era su expectativa de vida o su fin último en este mundo. Pero ¿qué pasa? Eso no es lo que sucede. Cuando salen del supermercado nosotros nos los comemos, lo cual es terrible. Y hay quien vuelve para contarlo, que es quizás lo más importante. Y lo que va a pasar, claro, durante la película es que justamente se va a revelar esa información. Pero lo que me parece interesante de traer acá, pensando en estos líderes en particular y en ese diseminar la palabra y empezar a juntar esos adeptos que vos estás nombrando, es en el momento en el cual nuestros personajes protagónicos, principalmente Frank, que es la salchicha que empieza a ir en busca de la verdad, ¿no? Hay alguien que vuelve
por una equivocación en la compra, que es una mostaza, Ujú. y que decide suicidarse antes de volver a ser comprado, ¿no? Totalmente. Eso es lo que despierta en Frank, en esta salchicha, esa duda de, che, al final entonces, ¿está bueno irse o no? Estoy parafraseando, pero me acuerdo que suelta una frase como nuestros dioses son monstruos. Sí. Dice, no son dioses, son monstruos. Que es un concepto casi de H.P. Lovecraft, digamos. Claro. O sea, lo que yo pienso que en realidad es terrible, abominable. Exacto, es esa idea, ese concepto, el que hace que Frank emprenda este camino de, che, me parece que no está tan bueno, Ujú. veamos qué onda, parece que hay gente que sabe la verdad, entre comillas, y lo que termina pasando es que se encuentra con estos alimentos no perecederos, ¿no? Que son aquellos que... Los no- inmortales. Los inmortales, los que no corren el riesgo de ir al tacho de basura porque no se vencen Aparte, me encanta nunca. porque son o bebidas alcohólicas o muy sintéticos. Total, hay como una cuestión de lo sintético fuerte, que es el Twinkie principalmente. Totalmente. Que es como, no sabemos de dónde sale ese tipo de alimento bien de laboratorio, pero son los que saben la verdad. ¿Por qué? Porque son los que terminan diciendo, antes todos sabíamos que a lo que íbamos era una muerte horrible y dolorosa, ¿no? Que hay una escena fantástica de un grupo de comidas que piensa que va a pasarla muy bien y empieza a pasarla muy mal, y es una secuencia terrorífica de la peli Sí. que es fantástica. Sí. Entonces, antes todos sabíamos, y esto era un mar de lágrimas. Era gente llorando todo el tiempo cada vez que era agarrada por uno de estos seres del mal que nos llevan. Entonces empezamos a esparcir esta idea, y ahora ya pasaron tantas generaciones que todos lo creemos como la verdad única y absoluta que dice la canción. Bueno, pero hay algo que está buenísimo, que es algo que rescatábamos al principio del episodio, ¿no? Esta idea de el fanatismo como el arresto del libre pensamiento, del pensamiento crítico. Claro. Y acá está la duda, ¿no? La existencia de la duda como la llave hacia la salida. Sí, tal de cual. eso. Y que, por ejemplo, O sea, Brenda... la pérdida de la duda es la entrada al fanatismo. Exacto, la pérdida de la duda como entrada al fanatismo, la duda como posibilidad de salida, y justamente ahí, cuando Frank empieza a dudar, Brenda, que es el pan, que es su pareja, ¿no? Viene a representar la persona que todavía tiene ese miedo, ¿no? Es la que le dice, no vayas por ahí, esto malo que nos está pasando, porque ellos no son comprados, se pierde su carrito en un momento, y hay una escena tipo posguerra que es muy divina también. Sí. Esto nos está pasando porque no cumplimos las reglas, ¿no? Porque ellos se habían tocado antes de salir de sus bolsas. La culpa debe ser nuestra. Entonces, la culpa es nuestra, y si seguimos en este camino de la duda y de probar cosas distintas a las que nos enseñaron, peor va a ser el resultado, ¿no? Claro. Esa idea de no dudar que viene a representar ella. Totalmente. Retomando entonces la narrativa de Heaven's Gate, hay un hecho muy importante en 1985, que es la muerte por cáncer, fallece Bonnie Nettles. Ok. ¿Sí? Y acá es donde toma más centralidad una idea que no... Viste que antes decíamos que la creencia era que cuando mueren se hallan en Sí. una nave extraterrestre y ta. Bueno, acá cobra más vigor la idea de que nuestros cuerpos son receptáculos de espíritus extraterrestres, ¿no? Ok. Caso de los líderes, de Applewhite y de, Claro. y de Nettles, y que de algún modo después, cuando uno deja el cuerpo, Claro. vuelve a ese lugar y se halla, digamos, en compañía de estos espíritus extraterrestres nuevamente. Ok. Bien, ese es un cambio, digamos, de la creencia que va a suceder en el 85. Y que de hecho lo menciono porque sienta el escenario para lo que va a pasar en los 90. Claro. Entonces, a esta altura, muchos de sus miembros eran básicamente, ¿cómo decirlo? Hippies, generalmente desafectados o desilusionados de otros movimientos religiosos dentro del gran paraguas que era el movimiento New Age. Bien. ¿Sí? Hablando Bien. un poco de la alienación que hablábamos antes, ¿no? Son Sí, gente nuevamente- desafectada. Claro, nuevamente búsquedas que tienen que ver con solucionar algo que vemos mal en la sociedad y que creemos que el camino es otro, ¿no? Que puede pasarle a cualquiera si vamos al caso. Seguro. Y que me parece lo interesante también de pensar cómo todos somos susceptibles a este tipo A de eso cosas. iba, gracias, exactamente. Que son esas búsquedas, ¿no? De, bueno, por ahí las cosas se pueden hacer de otra manera, y de repente te encontrás con esta perspectiva y te empieza a cerrar por algún motivo y te empezás a alienar dentro de este grupo, que Te es da lo que respuestas. sucede, ¿no? Porque te da esa respuesta. Bueno, para la década de 1990 comienza a circular un rumor persistente de que, esto es mediados de los 90 estamos hablando en realidad, de que el paso del cometa Hale-Bopp encerraba el secreto de la salvación de sus miembros y de su ascenso al cielo. La fiesta del blanco, rojo y azul es el momento en Por el que eso vamos a ir decía al que iba a cielo. volver. Exactamente. Totalmente.
Para octubre de 1996, la secta alquila una casa grande en Rancho Santa Fe, en California, en preparación para este evento. En marzo de 1997, Applewhite graba un video titulado Doe's Final Exit, ¿no? La salida final de Doe, que era el nombre que él se había puesto. Y acá quiero hacer un paréntesis antes de contar lo que está a punto de suceder. Al día de hoy, y yo no recomiendo directamente que la gente vaya y lo mire, excepto esté muy preparada para hacerlo, estos videos están subidos a YouTube. Sí. Es muy fuerte. Sí. Y es muy fuerte, por eso digo, no sé si lo recomiendo, pero si alguien tiene un interés particular en esto, hay mucho que uno puede aprender simplemente mirando este mensaje de despedida de los 38 miembros y Applewhite que van a emprender lo que va a ocurrir a continuación. Lo ves en su aspecto, lo ves en sus caras, lo ves en los ojos llenos de duda y las sonrisas de una felicidad plástica. Hay una serie de contradicciones ahí que son muy iluminadoras. No digo que nadie debería ir corriendo a verlo, pero si uno tiene un interés particular, bueno, hay algo ahí. Exacto, de hecho están saliendo varias producciones que tienen que ver con esto de las personas que lograron salir de alguna secta, sectas que tuvieron grabaciones de sus actividades durante el desarrollo y que ahora forman parte de personas que se fueron, entonces ese material es accesible y permite como esta mirada en primera persona de aquello que sucedió y nos da muchas pistas de lo que puede pasar, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces en marzo del 97 va a ocurrir el hecho que incluso periodísticamente dio la vuelta al mundo. Tal cual. Me acuerdo que hasta los medios de acá lo levantaron. Sí, lo levantó todo el mundo. Y en este video, en Doe's Final Exit, o la salida final de Doe, él habla del suicidio en masa como la única forma para evacuar la Tierra. Es que necesitamos soltar estos receptáculos para que nuestros espíritus puedan alcanzar aquello a lo que están, claro, destinados, ¿no? Entonces, el día elegido sería el paso, como decíamos antes, del cometa Hale-Bopp, detrás del cual, en teoría, estaría pasando como oculta, digamos, la nave extraterrestre que lo llevaría a este destino espiritual. A fines de marzo ejecutan su ascenso. 38 miembros y el propio Applewhite ingieren fenobarbital, un barbitúrico, y lo bajan con vodka y se recuestan en el suelo con bolsas de plástico ceñidas sobre sus cabezas para provocar la asfixia, en el caso de que el barbitúrico no los termine de liquidar. Ninguno de ellos sobrevivió. Tremendo. Por eso es uno de los casos que funciona tan bien para ejemplificar esto del fanatismo por el final. Por eso decía que no hay grises. Se llega, claro, exactamente. No hay matices acá, ¿no? Es lo que es. Pero recurren los motivos que hablábamos antes. Al menos me parece a mí, no sé qué pensarás vos. Sí, totalmente. La alienación en sus miembros. Total. Más de lo que ya hemos mencionado hoy, si uno se anima a mirar los videos que hablábamos antes, lo va a ver, va a ser palmariamente aparente. Sí. Tenemos al líder, Applewhite, ¿no? Acá muy personificado y con todas las características de representar aquello a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? La voluntad heroica, porque no es que el líder se abstuvo. No, claro. Fue con todos. ¿Qué más tenemos? Bueno, no sé si está el caso del enemigo común, pero sí yo creo que lo que luce un poco de los testimonios de estos miembros es la sociedad. Exacto. No sé si como enemigo, pero sí como quien los ha apartado. Y lo pensaba desde ese lugar, con lo que vos hablabas en relación a lo que es, o lo que fue, mejor dicho, los fascismos de entreguerras. La idea esta de a dónde estamos parados como sociedad es lo que los aliena, es lo que no nos sirve, ¿no? Entonces, este cambio necesario, muy profundo y muy espiritual, que en este caso directamente va hacia el espíritu de cada uno y a que ese espíritu vuelva a un lugar que le corresponde. Absolutamente. ¿No? O sea, es como llevado a un extremo mayor todavía, pero la idea está muy similar. Por eso digo que los criterios me parece, ¿no?, que se pueden aplicar bastante bien. Ahora, esto es 1997. Correcto. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa si tratamos de encontrar este checklist en el día de hoy? Qué buena pregunta. Yo creo que el checklist... A ver, primero la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué forma le vemos al fanatismo hoy? ¿Fanatismo político está vivo? Sí. Totalmente. ¿No? O sea, está registrado en nuestros años, en nuestro tiempo, digamos, la polarización política interna. Incluso sin pensar en la sociedad más cercana que tenemos. Sí. Yéndonos a otras más lejanas que son más fáciles de ver. Totalmente. ¿No? Pensemos en lo que fue cuando perdió Donald Trump y toda esa gente que se quiso meter al Capitolio y todo ese quilombo que se armó. Si eso no es fanatismo político, ¿el fanatismo político dónde está? Totalmente. El fenómeno del Brexit en Inglaterra. Digo, ¿no? Países que, por lo menos económicamente, se piensan a veces más prósperos. No están exentos de estos fenómenos. Bueno, de hecho, en la Segunda Guerra, Alemania siempre fue una potencia industrial en el centro de Europa. Digo, no va por ahí la cosa. Tal cual. Vos sabés dónde yo lo veo mucho como expresión, no tanto política ni religiosa, pero sí
social, que yo sé que es una palabra comodín para decir muchas cosas, pero lo veo mucho en redes sociales. Totalmente. Me parece que el fenómeno de las redes sociales es generador de burbujas. Y que esas burbujas son cajas de resonancia que simplemente dicen sí tenés razón, sí tenés razón, sí tenés razón. Te ponen al lado de personas humanas Exacto. que piensan lo mismo que vos y a veces de entidades no humanas, bots, publicidades de un tipo u otro, digamos, que ratifican lo que vos ya venías pensando. Incluso ahí que metiste la palabra publicidad, Sí. solo pensar en el algoritmo, ¿no? Ahí está. Y cómo en base a lo que uno consume es lo que uno ve después para consumir, Sí. ¿no? Genera esa reciprocidad y esa retroalimentación de un mismo discurso muchas veces, o un discurso similar, y que va generando cada vez una alienación mayor, porque terminás sin tener acceso a lo otro. Totalmente. Y mira, fíjate como antes, viste, cuando hablábamos de el fascismo y el énfasis en el fascismo italiano, ¿no? Y el énfasis Sí. en el movimiento, en el hacer contra el pensar. Yo creo que cuando vos tenés que expresarte en 120 caracteres, hay algo que recompensa la velocidad, la espontaneidad de la respuesta, el no esperar. Sí, Y tal ahí cual. salen expresiones que no están pulidas, que no están muy reflexionadas y que muchas veces van al contragolpe, a hacer daño. Sí, de hecho, no vamos a ahondar en esto porque, como dijimos, es algo súper amplio y nos Sí, sí, estaríamos obvio. yendo muchísimo más, pero la cultura de la cancelación Ahí va. tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con dar una respuesta rápida y contundente ante algo que no queremos considerar ajeno y termina siendo muchas veces altamente contraproducente. Como decíamos al principio, Nan, incluso al día de hoy seguimos navegando entre los extremos. Bueno, y este fue nuestro recorte de un tema altamente amplio, como decíamos, y que, como tiene un peso muy grande, también por eso decidimos hacerlo dialogar con una comedia Ujú. que les va a traer más de una risa mientras reflexionan sobre todo esto, y a la que les sobra un poco de orgía, vamos a decir la verdad. Sí, hay una energía extrañamente colocada ahí al final. No por ponernos pacatos, No. yo siento que les sobra un poco de No orgía. es por ahí. Pero bueno, vale igual la pena acercarse a la peli y pensar en hacer este checklist de elementos del fanatismo y qué vemos ahí en ese supermercado. Y nunca del todo soltar la capacidad de dudar de lo que escuchamos.